están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva semana de octubre. Ya estamos a 16 de octubre, 13:04, y vamos a estar conversando, por supuesto, las noticias más interesantes del fin de semana, lo que está pasando en la actualidad política en nuestro país. Ya está con nosotros Pancho Rego. ¿Cómo estamos? Bien, amigo, contento de estar el día lunes en Nuevas Voces. Panel de hoy, panelazo, nuestra comadre Constanza Juve a la distancia, que se nos vuelve a sumar después de unas merecidas vacaciones. No quiero presentar al otro invitado porque voy a empezar a animar, entonces muchas gracias por la invitación. Constanza Juve, bienvenida. ¿Cómo estamos? Descansada, me imagino. Sí, muy descansada. La verdad es que fueron unas vacaciones bien merecidas, bien largo también el proceso para haber tenido vacaciones y unas vacaciones largas. Así que muy contenta de retomar este tremendo panel. Así que un abrazo para ti, a la distancia, Pancho, Tomás y nuestro invitado, para no tampoco tomarme la animación. Álvaro Iriarte, bienvenido, director de contenidos de Res Publica. ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias, Tomás. Feliz de estar con Pancho y con Connie, a quienes conozco de antes de la radio, así que fantástico. Y pues, como siempre, un saludo a todos los amigos de Copiapó, Vallenar y el resto del norte. Tenemos hartos temas de conversación. La gracia del lunes que tomamos las noticias y las entrevistas del fin de semana, que ha sido interesante. Quiero partir con dos entrevistas que creo que vale la pena analizar. En primer lugar, hay una entrevista larga al presidente Piñera ayer en el Mercurio, en que da a conocer su posición de cara al plebiscito de diciembre. Dice que llama a votar a favor, dice que es infinitamente mejor la propuesta del Consejo que la de la Convención, e incluso señala que es mejor la que la actual Constitución. Y sostiene que un eventual rechazo nos deja en una situación muy negativa de inestabilidad e incertidumbre, dice el presidente Piñera. Y en el otro medio de la competencia, si quieren, no es la tercera, hay una entrevista al ex candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, cuyo titular también es interesante analizar. Dice: voy a votar a favor a pesar de José Antonio Kast, porque sé que el texto final no es el que quería ni el que le gustaría. El ex abanderado presidencial y ministro sostiene que los justitos, como llama el Partido Republicano en la discusión constitucional, fueron neutralizados por la comisión de expertas y por un rol moderador de Chile Vamos. Y conmina a quienes aluden a la constitución de Kast a que sean honestos, porque no son ni el 3% del texto. Connie, ¿cómo recibes esta decisión, esta decisión pública que toman tanto Sebastián Sichel como el expresidente Piñera de anunciar su voto a favor del texto de diciembre? Mira, yo creo que quizás las declaraciones hay que tomarlas desde dos perspectivas. La primera, la positiva, que es que más voces se están sumando racionalmente a la votación a favor de un texto que, si bien no está terminado, yo creo que igual es importante tener eso claro, a propósito de lo que declaró el convencional, o sea, el consejero constitucional representante de los pueblos indígenas, que ya llama a votar en contra, a pesar de que el texto no está definido, porque todavía nos queda como esta instancia final. De este poquito menos de un mes nos queda para tener el resultado final. Queda poco como para poder tomar una decisión con texto en mano y efectivamente tomar esa decisión racional. Ahora, sí creo que ya el texto está bastante definido como para que hayan distintas voces que se sumen a apoyar un texto constitucional que, desde mi punto de vista, hasta ahora es mejor que el texto que tenemos hoy. Y yo creo que esa debiera ser la medición que se haga y la ponderación que se haga respecto de quienes vayan a tomar la decisión de si a favor o en contra. Ahora, dicho lo anterior, yo creo que el tema de la incertidumbre que plantea el presidente Piñera no es real tampoco. Porque la realidad es de que se le dio una segunda oportunidad a un proceso constitucional muy distinto al proceso constitucional que nos tocó vivir con Pancho en la Convención Constitucional, porque el proceso que se armó fue un proceso distinto y los procesos condicionan los resultados. Obviamente de que al final quedan las personas que son electas y las personas, en este caso en la comisión experta, tomar esas reglas para que funcione el proceso. Y dentro de todo, yo creo que con uno que otro de Omol, creo que en general ha funcionado bastante bien. Y tampoco comparto la declaración de Sebastián Sichel, bien que vaya a votar a favor, pero me parece medio mezquino y medio individualista esto de personificar: voy a votar a favor a pesar de. O sea, no es José Antonio Kast el que está en el Consejo Constitucional, no es José Antonio Kast el que está en la Comisión Experta. Claro que el Partido Republicano tiene un rol central porque sacó prácticamente la mitad de los consejeros constitucionales, pero me parece que la argumentación para un ex candidato presidencial debiera ir en la línea de hablar de texto, de hablar de normas, de hablar de fondo, y no de estos como gustitos políticos medios de picado. Yo creo que no estamos para eso, sino que estamos tratando de llevar esto a un nivel un poquito más elevado. Pancho Rego. Mira, amigo, yo voy a decir lo que vengo diciendo hace harto rato.
las posiciones políticas ya están definidas y lo que está buscando ahora cada uno de los conglomerados políticos es buscar los argumentos o intentar articular argumentos, sobre todo desde el sector de la izquierda más radical, en una decisión política que ya está tomada, que la tomó el Partido Comunista hace bastante tiempo, que la avisó en medios de comunicación Lautaro Carmona de forma somera, que la viene señalando la secretaria general Bárbara Figueroa también de manera somera. Ellos no están contentos con la constitución actual, le han puesto el mote de la constitución del Partido Republicano, se han quedado en el concepto de los mínimos civilizatorios y los retrocesos civilizatorios, pero al momento de hablar del texto no tienen mucho que decir, porque la verdad es que no han leído el texto. Esa es la verdad. Y por parte de la derecha lo que hemos visto es un posicionamiento cada vez más explícito de voceros del sector, de panelistas que están en medios de comunicación del sector, en torno a jugarse por la opción a favor. Y eso es porque el texto en su 90% ya está bastante definido. Entonces, lo que estamos viendo hoy día son articulaciones, esto es correlación de fuerzas, ver dónde se sitúa cada uno de los bloques políticos. La derecha probablemente, te lo digo así, 100% va a estar jugada por la campaña a favor. Demócrata y amarillo subieron el costo de su subida al carro del supermercado, pero ya pusieron los costos sobre la mesa, esos costos se pagaron. Te lo digo aquí y ahora, Demócrata y Amarillo va a estar subido en el carro porque lo que pidieron ya se incorporó a través de la comisión de expertos. Partido Comunista está fuera, Frente Amplio está fuera, Partido Socialista está fuera, pese a que Paulina Bodanovich quiera endulzar sus declaraciones y hoy día frente a la Sofofa decir que están esperando un cambio. Paulina, se va directa, amiga mía, yo te conozco, vos vais a votar en contra, listo. Así de simple, el Partido Socialista va a estar en contra, lo mismo el PPD. Y de la democracia cristiana, bueno, ¿qué nos podemos esperar de la democracia cristiana? Pues si para subirse una lista unitaria de municipales para el 2024 se subieron en 2 tiempos sin ni siquiera estar invitados a la mesa de conversación. Brutal, le avisaron y están arriba. Bueno, créanme que estos muchachos también van a estar jugados en contra. Yo voy a votar probablemente a favor. Y es porque he seguido el proceso, porque he visto las normas, porque en el 90% del texto constitucional yo no veo atentados ni retrocesos civilizatorios, por el contrario, veo avances que a mí me dejan bastante conforme, sobre todo en materia de derechos sociales. Hay materias que están zanjadas, hay materias que están en discusión. ¿Qué está zanjado de lo que podría movilizar un poco el voto hoy en día? Ya quedamos con 138 diputados, eso no se mueve. La huelga ya está zanjada, que es solamente en negociación colectiva, lo mismo con la huelga de los funcionarios públicos que no se pueden declarar en huelga, lo que a mí me parece que atenta contra el criterio de realidad, pero bueno, así quedó establecido. Ya quedó el arresto domiciliario para los presos mayores de 75 años que tengan enfermedades terminales, eso va. Y lo que no deja de llamar la atención es que la izquierda, en esto que yo te vengo diciendo que es el llamado de buscar los argumentos para votar en contra, ya en el comité de expertos mostraron su verdadera cara. 1. Dijeron, no queremos que vuelva al Estado Social y Democrático de Derecho el artículo 1, inciso 3 o 4 del texto constitucional, contra sus propias declaraciones históricas de que ellos creen que Chile tiene que ser un Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Por qué lo votan en contra? Porque quieren posicionarse en la votación en contra el 17 de diciembre. La protección de la vida del que está por nacer no solamente tuvo 2 reacciones distintas. Se planteó por parte de Chile Vamos volver a la norma, la ley protege la vida del que está por nacer, que es la redacción actual, la que permite el aborto en 3 causales. Podemos discrepar respecto a aquellos que somos pro vida si nos gusta o no nos gusta, pero las cosas son lo que son. Hoy en día, con esta redacción, se permite la ley de aborto en 3 causales. Y Chile Vamos les dijo, volvamos, Chile Vamos junto a republicanos, o sea, junto a demócratas más amarillos, les dijo, volvamos a redacción, y que dijo la izquierda, no nos gusta. Le plantearon una redacción alternativa, y les dijeron, oigan, protección de la vida de todo ser humano. No, tampoco. Lo votamos en contra. Entonces, en temas centrales para la izquierda, ellos mostraron que no están ni ahí con sumarse a los acuerdos. El portazo para los acuerdos viene hoy en día del Frente Amplio, viene del Partido Comunista, y lamentablemente el socialismo democrático está bailando al ritmo de la decisión que ya tomó el PC hace bastante tiempo y están buscando los argumentos. Así de simple. Álvaro Iriarte. Mire, yo creo que todavía yo concuerdo plenamente que hay que esperar el texto definitivo. Yo tengo la misma visión en general de lo que estamos comentando. Sí tengo un matiz con Connie, que yo creo que el texto es mejor, pienso igual que ella, pero no sé si es superlativamente mejor a la Constitución vigente. Y eso voy a tener que esperar hasta el final, lamentablemente, con este ir y volver entre comisión, consejo y qué sé yo. Pero eso es verdad. Ahora, yo creo que las declaraciones que aparecen de figuras políticas también son relevantes. ¿En qué sentido? Claro, si esto hubiera sido a lo mejor en los años 50, 60,
probablemente la voz de un personero político podía tener la capacidad de arrastrar una gran cantidad de votos. Yo no sé si... No eres Jorge Alessandri, amigo. Es que ese es mi punto. No eres Jorge Alessandri. O sea, es más, yo siempre, esto uno lo hace un poco en broma. Yo conozco gente que me ha dicho... Y eso que se liberal los dos. Claro, y me dice, no, si el presidente Piñera dice que él vota a favor, yo voto en contra. Entonces hay también un tema de risa, un poco de comedia en esta situación, ¿ya? Pero yo sí creo que también hay otros gustitos que se están dando. O sea, por ejemplo, claro, en el caso de Sebastián Sichel, que fue abanderado de la coalición de Chile Vamos, uno habría esperado a lo mejor un rol más... ¿Para qué? Un rol más activo. O sea, es innecesario, ¿cachai? O sea, podría ser un rol más activo. A lo mejor debería haber sido él también candidato al consejo y a lo mejor habría dado unos consejeros más a Chile Vamos. Entonces, quizás puede aparecer diciendo sí, voto a favor, pero no es necesario el resto, ¿te fijas? O sea, uno lo cuestiona también. Una pregunta que tiene que ver... Oye, yo leí la entrevista de Sebastián el fin de semana. ¿Sebastián Sichel o Sebastián? ¿De tu amigo Sebastián o de Sichel? Ninguno de los dos es mi amigo. Uno incluso me ganó el interno partido. Y el otro no milita en mi partido, entonces quedó bastante claro cuál es cuál. Oye, leí la entrevista de Sebastián Sichel el fin de semana, la tercera. Y más allá de lo que es el llanto habitual de Sebastián en su peregrinación por el dolor permanente de no haber superado una derrota electoral, salgamos de eso, ¿ya? Porque se lo vamos a escuchar siempre y es parte de su mantra ya. Yo no sé si dirá cuando llega a su casa, le dice a su señora José Antonio y día, no sé, pero claramente lo dice en todas sus entrevistas. Y era nuestro abanderado. Sí. No era el abanderado republicano. De verdad, amigo, supéralo. Entonces voy a votar a favor a pesar de que José Antonio Kast, porque sé que el texto final no es el que quería ni el que le gustaría. Más allá de eso, tiene temas que de fondo son interesantes. Hay un llamado a leer el texto constitucional y ver que en la norma el 90% de una constitución que nos puede gustar a liberales y conservadores, a socialdemócratas incluso, porque está mirando el Chile del siglo XXI. La izquierda quiere su constitución, lo dice textualmente, y yo comparto con Sebastián Sichel. La izquierda quiere su constitución, la del proceso revolucionario. No quiere una constitución nacida en democracia. No le molesta la constitución de Pinochet. No le molesta la constitución de Lagos. Lo que le molesta es no tener su constitución. Y para eso lo único que les va a congraciar es su constitución revolucionaria refundacional del 4 de octubre. Hay un enamoramiento del mundo político con la constitución también transversal, sí. También se las ayuda, por parte de la derecha y la izquierda. Caímos todos en el anillo de Gollum. Y estamos todos con My Precious. Y es verdad, y hasta que no cerremos este evento tenemos que hacernos cargo de que los que no querían están, los que no queríamos estamos, los que no quisieron se sumaron, los que siempre quisieron están. La verdad es que todos nos sumamos desde el mundo político, algunos con más crítica, otros con menos crítica. El proceso de todos los chilenos, no es de los partidos políticos, no es de los candidatos presidenciales. Muy mal Evelyn Matei cuando dice que no apuesta a su capital político. Muy mal aquellos que quieren presidencializar esta elección en particular, porque no es lo que corresponde, es la constitución para nuestro hijo. Creo que Sichel también tiene razón en eso. Cuando él dice que está de acuerdo en un 90% con el texto constitucional, yo le diría que yo estoy en un 95, algo. Quizá un 5% de diferencia. Hay un 3% que la izquierda dice no nos gusta. El problema es ¿cuál? ¿Cuál es ese 3% que Paulina Bodaño no le gusta? Porque hoy día, cuando es increpada en el foro de la Sofofa por Javier Macaya, la respuesta de Paulina Bodanovich es: esto no es una lista de supermercado. Entonces, ¿por qué estás argumentando que es una lista de supermercado? No te entiendo. ¿O estás mintiendo o estás porque no está argumentando. Eso es. Porque no está argumentando. Si ese es el punto. Si finalmente esta cuestión se traduce en que no hay argumentos. Que a nosotros de hecho lo vimos desde la otra vereda, de la Convención Constitucional, cuando nosotros nos decían es que a usted no le gusta el proceso. Bueno, es que no nos gusta el proceso, pero no se trata de eso, no nos gusta tampoco el resultado. Y la razón de por qué nos gusta el resultado, dábamos los argumentos para eso y finalmente a quienes teníamos en ese caso al frente, que era la gran mayoría, los 3/4 de la Convención Constitucional, no te podían discutir lo que uno planteaba porque estaba escrito, ¿no? Y en este caso pasa lo contrario, ¿cierto? No, es que no me gustan, pero no les gusta porque no es su constitución, efectivamente, y tampoco es la constitución de la derecha. Es una constitución un poco mejor que la actual. ¿Por qué? Porque además viene tomando en consideración muchos elementos de la historia constitucional. Y atención, no lo decimos nosotros, lo dice la Comisión de Venecia. Si uno toma el informe de la Comisión de Venecia, que es una comisión de expertos internacionales, para quienes nos están escuchando, que vinieron para el proceso 1, y uno ve las críticas que le hacían al proceso, por ejemplo, con la eliminación del Senado, y uno mira ahora cómo te dicen que es compatible un Estado social con un Estado subsidiario, que en general, por ejemplo, en materia de paridad, que a mí no me gusta, dice, bueno, pero pueden existir también otras maneras de poder
de poder incentivar la participación de las mujeres, etcétera, 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 uno mira realmente que esto, mirado desde un punto de vista de experiencias comparadas, es un buen texto, ¿ya? Es un buen texto y finalmente es un texto, a mi juicio, quizás no superlativamente mejor, Álvaro, pero es mejor que el que tenemos ahora, especialmente en un tema que es muy poco sexy, que es el tema del sistema político, pero por Dios que genera efectos en términos de poder ser más propenso o menos propenso a crisis institucionales, que es algo que hemos tenido en Chile desde octubre del 2019 en adelante. Quiero plantear un tema que es interesante para esta conversación que estamos teniendo. Porque nadie se refiere a Piñera. Porque efectivamente, bueno, salud. Son mala onda. Efectivamente, el tema que ustedes plantean respecto al posicionamiento de la izquierda a esta altura es bien evidente, ¿no? Hay una suerte de atrincheramiento, ¿no? De obstruccionismo en la lógica de simplemente plantearse por el en contra sin ser capaz de dar muchos ejemplos de texto. A mí me parece no porque no hayan artículos que no le gustan a la izquierda, ¿no? Sino porque no tienen la valentía de decirle a la ciudadanía que hay cosas que a la izquierda no le parecen bien y que hoy día son mayoritarias en la voz ciudadana. O sea, la izquierda ha dicho desde el comité de expertos que para ellos la libertad de elección en salud es una línea roja. Hoy día no lo dicen porque decirlo es muy poco sexy, el 80 y tanto por ciento. Sí, pero estaban las bases de una manera que no es concreta en el derecho respectivo. Sí. Claro. Entonces, pero eso no lo dice. Entonces prefieren ir a esta lógica. Yo escuchaba el otro día a Verónica Undurraga, la presidenta del comité de expertos en tolerancia cero, hace un par de semanas. Insistía en esta idea, que un discurso que han ido construyendo esta idea de que la Constitución impondría una visión moral, ¿no? Casi religiosa, determinada. Y uno pregunta, bueno, ¿en qué norma, no? Claro, y si era el tema del derecho a la vida, bueno, ¿por qué no aceptaron la redacción alternativa que le propusieron? Que a mí no me gustaba, pero por último, sean coherentes con lo que han exigido. No, es que la izquierda, lo decía Max Pavel otro día en una entrevista, hasta cambio climático. La izquierda llegó desembarcada, como dijo Max, llegó desembarcada a la última negociación del comité de expertos y ya están por el en contra. Entonces, me interesa enganchar con un tema de la semana pasada que es interesante y que tiene que ver con los temas que la comisión de expertos efectivamente, que no fueron tanto, modificó, ¿no? Porque va a generar una discusión hoy día en el Pleno, varios de ellos van a pasar a mixta y por lo tanto entramos a un nuevo proceso que yo sé que es difícil de entender para los que nos están escuchando. Hay mucha gente preguntando en qué estamos, porque esto de que pase la comisión de expertos, volvamos al consejo, comisión de expertos de nuevo, vuelve al consejo, si se aprueba y si no se rechaza ni se aprueba, pasa una mixta. Es medio enredado el tema, ojalá se resuelva lo antes posible. Pero hay temas interesantes que vale la pena conversar. Álvaro Iriarte, se elimina, por ejemplo, el fin del pago a las contribuciones, que fue una norma de las que se ha generado salió del texto. Ya no está. Habría que reincorporarlo, efectivamente. Lo mismo la objeción de conciencia personal e institucional, que generaba harto ruido en la izquierda por su redacción. La expulsión de migrantes en el menor tiempo posible también se va. Se elimina esta idea de que podría haber estado sitio por grave amenaza terrorista. Claro. En fin, se va a la justicia militar. A mí yo debo admitir que eso me parece bien. Yo no sé en qué minuto. ¿Por qué estaba? No veo necesidad que la ley orgánica de la justicia militar. Sí, bueno, ese es el problema. Que volaron la ley orgánica. Pero bueno, hay hartos temas interesantes. ¿Qué futuro le ves al tema de las contribuciones, de la expulsión de migrantes, a la objeción de conciencia personal y la objeción de los idearios de instituciones? Hay temas interesantes. Mira, en particular el tema de las contribuciones y la objeción de conciencia, la expulsión de migrantes, yo tiendo a creer que en el fondo, si tú estuvieras verdaderamente interesado en que se aprobara la Constitución, tú tendrías que poner ojo a cómo percibe la ciudadanía estos temas. Y esto tiene que ver harto con una idea que dijo Connie, ¿no? O sea, no solamente la tradición constitucional, sino que aquí yo creo que hay que irse un poco más atrás y hay que ver la diferencia entre la Constitución escrita y la Constitución viva o la Constitución no escrita. Un concepto que la verdad valdría la pena bastante que sobre todo las derechas lo tuvieran en consideración al momento de entrar a una discusión constitucional. Y claramente esto te podría facilitar también una percepción de la ciudadanía en cuanto a que el trabajo del texto constitucional va en buena línea, y también te permite entender la actitud que tú mismo comentabas, Tomás, de que hay fuerzas de izquierda que no quieren decir qué es lo que les molesta, ¿ya? O sea, en el fondo uno puede hacer una comparación. Voy a citar un personaje que es bastante alabado por parte importante de la derecha chilena, el expresidente Ricardo Lagos. Yo no corresponde a mi forma de ver la situación ser de esa parte, de ese séquito que ves que habla Ricardo Lagos, es el gran estadista de los últimos años. Pero cuando Ricardo Lagos dio esta entrevista famosa en el marco del plebiscito anterior, que no dijo si aprobaba ni rechazaba, sí fue capaz de hacer una lista de supermercados, como critica hoy día la presidenta del Partido Socialista en este foro que estábamos conversando. Sí, de la SOFOFA. Fue capaz porque Ricardo Lagos dijo, hay que cambiar esto, hay que modificar esto, o incluso algunos fue como, esto no está bien. Pero hizo la lista de supermercados. Aprobar para reformar, gracias a él. Él armó la cuña. ¿Te acuerdas? Sí. Y bueno, pero hizo la lista, ¿o no?
Él hizo una lista. Pero es que Ricardo Lagos, amigo. Bueno, pero ahí está el tema. O sea, Ricardo Lagos... Claro, yo lo critico porque no fue capaz de marcar... Estamos hablando de un compadre que pasó del marxismo-leninismo al socialismo democrático a ser el que más construyó autopista en Chile. Vale, pero no fue capaz de definirse en la pregunta. La periodista se la hizo 2 veces y no fue capaz de decir apruebo o rechazo. Y por lo mismo llegó a ser presidente. Claro, pero a lo que yo voy es que se puede hacer la lista. Entonces, yo tiendo a creer que estos temas tienen futuro. O sea, yo tiendo a creer que la moralidad de un impuesto sobre la vivienda tiene futuro en Chile, como también el tema de la migración. Y esto es un llamado de atención muy grande, sobre todo para las fuerzas políticas tradicionales. Hagamos una pausa comercial, estamos bien pasados del tiempo, estamos conversando con Constanza Juve, Pancho Rego y Álvaro Iriarte acá en Nuevas Voces de Agricultura, analizando por supuesto la discusión constitucional. En pocos minutos estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Pancho Orrego, con Constanza Juve y con Álvaro Iriarte acá en la 92.1 FM. Hemos estado conversando sobre la discusión constitucional. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando aquí de actualidad política. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte, que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y de la comunidad. Carlos Herrera, Máster Naceros y Más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Y en AFP Capital resolveremos tus dudas de manera cercana y te mantendremos actualizado en la contingencia financiera. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Quiero plantearles un tema saliendo de la discusión constitucional, que obviamente sigue ahí en su origen, en su génesis, lo que vamos a conversar. Y es que esta semana, ya estamos a 16 de octubre, tenemos un nuevo aniversario, conmemoración, llámele como usted estime conveniente, del 18 de octubre de 2019, ¿no? Este miércoles es 18 de octubre y se van a haber pasado ya 4 años desde ese 18 de octubre del 2019, que quizás fue el origen de toda esta discusión que llevamos tanto tiempo teniendo en materia constitucional o constituyente. Y es bien interesante conversar, hacer un análisis a 4 años, porque han habido elementos que son interesantes meter a la juguera. Por supuesto, es interesante lo que planteó hace alguna semana el presidente Piñera en orden a acusar un intento de golpe de Estado no tradicional, que generó un debate intelectual en la opinión pública bien interesante respecto a la conceptualización, pero también a la naturaleza de los hechos que se dieron en esos días. Pero también porque en los últimos días salió una encuesta Criteria que está circulando, no sé si la vieron, sí, que da cuenta de el aumento en la cantidad de personas que mira con distancia, que mira de forma negativa el 18 de octubre de 2019 y que evalúa negativamente la situación del país a 4 años de ese 18 de octubre. Es un tema interesante que nos permite efectivamente pensar y plantear cómo está Chile hoy, a 4 años de ese 18 de octubre de 2019, y por supuesto cómo el proceso constituyente en curso guarda relación o no con el 18 de octubre y con los días siguientes, y por supuesto con el acuerdo del 15 de noviembre. ¿Cómo ves el 18 de octubre a 4 años, Pancho Rego? Mira, hay algo que siempre dice la izquierda, que el lenguaje construye realidad, ¿cierto? Eso está bastante estudiado por postestructuralistas franceses. Y también dicen que la realidad es una permanente lucha. Ellos siempre tienen la intención de modificar la realidad. Es por eso que no me voy a poner estructuralista, sino que me voy a Gramsci ahora. Él decía que había que dar la batalla en la cultura, en la idea, ¿cierto? Por eso Gramsci decía que era más importante, hubiese dicho que era más importante ver Gran Hermano que estar leyendo un tratado de derecho constitucional. Porque ahí es donde se instalan las ideas y eso es lo que va viendo la gente en el día a día. Acá hay una lucha de relatos. Y esta es una pelea de relatos que surge a raíz del 18 de octubre. El relato que se instala, el relato hegemónico culturalmente, como diría Gramsci, del 18 de octubre en adelante, es que Chile requería una refundación inmediata. Esa era la tesis de fondo por parte de los muchachos del Frente Amplio. Acá llegamos a cambiarlo todo porque la estructura, que lo dijo muy bien Diego Ibáñez, un gran filósofo del Frente Amplio, una persona muy ilustrada, dijo, el problema de nuestra inoperancia no es nuestra inoperancia, no es que seamos pencas, no es que seamos callamperos, le faltó decir porque lo somos, no lo dijo. La culpa es del Estado neoliberal que no está dispuesto a asumir los grandes desafíos transformadores, porque nosotros venimos a proponer. Y ese es su relato, ese es su contenido. La culpa es del Estado neoliberal porque es un Estado neoliberal capitalista, opresor de derechos sociales que no permite que la gente se desarrolle. Esa es la tesis de fondo de un Frente Amplista, ¿cierto? De fondo. Ese relato se instaló en la agenda del 18 en adelante, donde las encuestas decían, el que baile pase, bien, súper bien, es parte de la demanda ciudadana, ni un problema. Parar autopistas, bien, está bien,
tenemos que protestar. Hay que quemar el mobiliario público. Bueno, me complica un poco, pero creo que es el costo que tenemos que asumir como sociedad. Eso les duró un par de meses, quizás un par de años, hasta que llegamos al proceso constitucional. Hoy en día, la gente está diciendo, ¿qué ganamos del 18 de octubre en adelante? Y ahí viene el relato nuestro. Y el relato nuestro: no se ganó absolutamente nada. El 18 de octubre no se conmemora. El 18 de octubre no se celebra. El 18 de octubre se condena. Así de simple, porque lo que fue el 18 de octubre, que fue una sonada revolucionaria, que pretendía modificar las bases mismas del desarrollo institucional chileno de los últimos 30 años, que termine y decanta, como toda revolución, en la modificación de las instituciones, como a través de una nueva constitución, ¿cierto? De manual. Y ese rechazo que le dio la ciudadanía el 4 de septiembre a la revolución del Frente Amplio, también es un rechazo al discurso del Frente Amplio y a la legitimación de sus demandas en la agenda pública. Entonces, ¿qué hemos ganado el 18 de octubre en adelante? Inestabilidad política, inestabilidad institucional, un desprecio y deslegitimación de las instituciones, un retroceso civilizatorio en la consagración, sí, escúchalo bien, Diego Ibáñez, en la consagración de derechos sociales, porque estamos mucho peor que antes. Porque si antes teníamos una deuda de 650.000 viviendas, hoy en día, según el último informe de la Cámara Chilena de la Construcción, 1.100.000, compadre. Porque si teníamos una lista de espera grande en su momento, ahora este gobierno, el mejor de la historia, 2.7 millones de personas en lista de espera, la más alta en la historia de este país. Así de simple, la más alta. Los peores resultados del CIMSE, los peores. Los muchachos no saben lo que están leyendo. No saben. Un gobierno que le quiso quitar el financiamiento a los liceos bicentenarios, que son la reserva moral de la educación estatal en este país. Así de simple. Un problema grave respecto a las pensiones que, si tú dijeras qué ganamos del 18 de octubre en adelante, bueno, yo te diría que la reforma de pensiones. Que creo que fue el único y es el gran legado del gobierno de Sebastián Piñera. Pasar de la pensión básica solidaria a la pensión garantizada universal y pasar de 65 lucas a 200. Eso sí es un cambio. Pero es un cambio que el mundo político tenía que haber hecho sin destrucción, sin habernos reventado los pareros. Entonces, ¿qué tenemos al día de hoy? Tenemos todavía sectores que están privatizados por la demanda ciudadana. Yo estoy pensando en la entrada, el ingreso del Metro Baquedano, que es un lugar que privatizaron los manifestantes porque lo hicieron de ellos. El resto no podíamos ingresar y que hasta el día de hoy permanece cerrada. Destrucción de mobiliario público-privado, destrucción de la educación estatal y de la educación en general. Peores índices económicos, una inflación desatada a raíz de los retiros, que también están muy impulsados por la pandemia en su momento. Un aumento del desempleo, un aumento de las cesantías, un aumento de las listas de espera, un aumento del déficit habitacional, un aumento en todos los índices malos de este país. En crecimiento, Chile, este año, va a ser el único país junto a Argentina de Latinoamérica que no van a crecer. Menos 0,4, menos 0,5, uno el Fondo Monetario Internacional, otro el Banco Mundial. Gracias, Gabriel Boric. Gracias, Octubrismo. Gracias, Tequito. Gracias, Gonzalito. Gracias, Camila. Gracias, Carol. Este es el país que nos dejaron. Si lo que tenemos que ver ahora es cómo estos muchachos no la siguen jodiendo. Callemos un ratito al presidente de la República. En China se está portando bien. Aplaudámoselo. Una buena que haga. Pero tenemos que tirar el país para adelante. Y con este gobierno lo veo muy difícil. Más o menos no va, porque llamó a los jóvenes a rebelarse y a no creer en las verdades oficiales. El gobierno chino estaba más nervioso. No, Mao estaría de acuerdo con esto. Constanza Juve. Claro, rebelarse contra el gobierno que no es de él. Claro. Es re fácil así, pues. Constanza Juve. Sí, mira, yo creo que primero, respecto al contexto, a propósito de estos 4 años desde el 18 de octubre. Bueno, primero, cualquier chileno, lo decía bien Pancho, que hoy día tú le preguntas a cualquier chileno cómo estaba el 18 de octubre del 2019, cómo estaba ahora. Bueno, me parece que es indudable que te van a decir que estaba mucho mejor antes del 18 de octubre del 2019 ahora. Eso también lo grafican encuestas, a propósito de la encuesta Criteria, también la encuesta de Paz Ciudadana, que salió la semana pasada, hace unos 4 o 5 días. ¿Y qué es lo que te plantea esa encuesta de Paz Ciudadana? Te dice de que estamos, desde que se mide el índice de temor a sufrir un delito, estamos en el índice más alto desde que se mide la encuesta, 30,5%. Casi el 40% dice sentir siempre o casi siempre balaceras o disparos al aire. Más del 50% fuegos artificiales y casi el 60% dice lo mismo sobre el consumo de drogas en la vía pública. El presidente Boric, hace un año exacto prácticamente, el 12 de octubre del año 2022, señalaba de que él se comprometía a fortalecer la seguridad no en palabras, sino que en hechos concretos. Y aquí lo que nos tenemos que preguntar ahora entonces es, lo lógico, parecería que el octubrismo debería estar en retirada o ya derechamente de salida. ¿Pero en qué está el gobierno? ¿O en qué estamos? Bueno, el gobierno este año indultó delincuentes condenados por los delitos del 18 de octubre. Perdón. Este año le estaba pagando pensiones de gracia
a personas con antecedentes penales precisamente a partir del 18 de octubre. Este año, o hasta hace solo un mes atrás, o poquito menos, está vetando el proyecto de ley de usurpaciones. La ministra del Interior anda preocupada de encender antorchas por los Juegos Panamericanos y calificando ciertas tomas como tomas pacíficas. El presidente de la República, a propósito de la sanción por ocupaciones ilegales, califica de criminalización de la pobreza ciertas tomas ilegales. Este año, este mismo año también, el Consejo Constitucional y particularmente el bloque de Apruebo Dignidad, que es el corazón del gobierno, vota en contra de todo lo que tiene que ver con materias de seguridad dentro de la Constitución, en un contexto como el que estamos hoy día. Este año, en la ley de presupuesto, que se está para el próximo año, que se está discutiendo ahora en el Congreso Nacional, viene una comisión de verdad y justicia, precisamente para seguir amparando personas que fueron lesionadas, personas que fueron tomadas detenidas a propósito del 18 de octubre por agentes del Estado. Entonces, la realidad, ¿cierto? Primero es de que el sentido común de los chilenos piensan cómo estaba antes del 18 de octubre y piensa cómo está ahora, y evidentemente que el cambio es para peor de manera sustantiva. Pero lo segundo, que creo que es importante tener en consideración frente a lo que se está haciendo por eso, no es en ningún caso un cambio de actitud, en ningún caso se está hablando de dejar atrás el octubrismo, sino que simplemente maquillarlo. Y yo recuerdo en esto las palabras de la diputada Carol Cariola a propósito del triunfo del rechazo el 4 de septiembre del año pasado, cuando dijo: muchas veces hay que retroceder un paso para avanzar dos. El octubrismo por parte de la izquierda, que es el corazón del gobierno del presidente Gabriel Boric, no ha retrocedido, y eso, a diferencia de lo que dice el presidente de la República, no se demuestra con palabras, sino que se demuestra con los hechos. Estos hechos que han ocurrido este año, estas semanas, estos meses, demuestran que el octubrismo no está renunciado por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, y que por el contrario, ¿cierto?, sino que se están haciendo o se están tomando decisiones que van en la misma línea de poder perseverar en él. Álvaro Iriarte. Mira, yo pienso estos 4 años y yo la verdad es que creo que... A ver, se me ocurre una metáfora. Esto es como el niño o la niña bien portado, buenas notas, responsable, que cuida a sus hermanos menores y que cuando cumple cierta edad empieza a caer en drogas duras. Y de ahí lo perdiste. Lo venía pensando hoy día en la mañana y eso es lo que pasó con Chile, ¿eh? Aquí hay un tema, yo soy bien crítico porque... comparto plenamente lo que hemos conversado acá, pero quiero agregar 2 cosas que a veces se nos olvida. Primero, la responsabilidad no es solo de la clase dirigente, porque aquí hubo un país completo que, para bien o para mal, o un país mayoritariamente, para no generalizar tanto, que se sumó al viento de cola del estallido, que en verdad es un golpe, una pulsión revolucionaria, y está bien, yo no me voy a pronunciar de las legítimas demandas sociales o ciudadanas que pueden haber habido detrás, pero que se sumó a esta dinámica de no pago peaje, saco, o sea, todos sabemos que los saqueos no fueron exclusivamente realizados en los supermercados y en los comercios por grupos terroristas o grupos militantes de un partido político. Había gente común y corriente, habían vecinos del propio barrio. Y eso es súper relevante, porque yo creo que si hay un error que ha cometido toda la clase dirigente política, pero en especial las derechas chilenas, es en el fondo predicar una suerte de virtud respecto de este concepto etéreo del pueblo chileno. Y yo creo que Chile, y me incluyo, nosotros no somos virtuosos como nación. Tendremos cosas muy buenas, y lo vamos a demostrar una y otra vez, pero no somos virtuosos. Y lo segundo, el octubrismo, yo creo que Connie dio en el clavo recordando las palabras de la diputada Cariola. Yo creo que el octubrismo no está muerto, al contrario, el octubrismo goza de la mejor salud que goza en muchos años, a tal punto que liquidaron a la centroizquierda en el resultado de la elección del Consejo Constitucional, una centroizquierda que tarde empezó a hacer gestos de que no a la violencia, cuidemos las instituciones, los barrieron. Porque en mi país eso se llama barrer con el otro. Y ahí hay un problema, porque yo conversaba con gente que no está metida en política, pero que quedó muy impactada con todo esto de lo que ha pasado, y una persona al día siguiente del resultado del rechazo, a lo mejor más negativa que uno, pero que no deja de tener una perspectiva interesante, que el 40% de la gente en este país con voto obligatorio
haya votado a favor el texto de la Convención Constitucional es preocupante. Porque lo votó a conciencia. Nadie que votó por ese 40%. Y con información, digo. Con información, a conciencia, con estadística. O sea, yo creo que lo más triste del octubrismo es no es la gente que estaba tirando piedras en la primera línea, ni las autoridades que están hoy día tratando de desmantelar lo poco que queda del Estado de Derecho de Chile y de esta democracia con equilibrio de poderes y una economía social de mercado. Yo creo que lo más peligroso fue toda esa gente que no sabemos cuánto es, pero que fue a votar en el plebiscito de salida del 4 de septiembre sabiendo que la Constitución era mala y que te decía cosas como sí, lo que pasa es que por último después el aprobar para reformar, pero no de los dirigentes del Frente Amplio, sino que de la gente que te decía, mira, es que es mejor y así cerramos y así terminamos con la Constitución de Pinochet y después lo arreglamos en el Congreso. Y el octubrismo va a seguir hacia adelante. Hagamos la última pausa comercial. Estamos con Pancho Rego, Álvaro Iriarte, Constanza Juega, acá en la 92.1 FM. Volvemos con el último bloque en pocos minutos acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos. Nos quedan un breve 5 minutos de programa acá en Nuevas Voces de Agricultura. Lamentablemente, nos queda poco tiempo, pero hay un tema bien interesante que tiene que ver con lo que está pasando en el gobierno, en particular con el jefe de asesores de presidencia, ¿no? Con el jefe del segundo piso, Miguel Crispi, que ha sido citado en reiteradas ocasiones a declarar o a dar información, digamos, a la comisión de la Cámara de Diputados, que está una comisión especial investigadora del caso Convenio, y hoy día se metió el Contralor, que se mete cuando quiere, un Contralor bien particular en sus criterios, pero que aseguró que Crispi debe rendir cuentas más allá de la nominación del cargo que tiene, porque era propio de un Estado democrático que Miguel Crispi fuera a rendir cuentas a la Cámara de Diputados como órgano fiscalizador. Es un nuevo flanco que se le abre al gobierno, el caso Democracia Viva, y que ha estado con los ojos puestos precisamente en Miguel Crispi, que se ha rehusado a ir a la comisión investigadora del caso Convenio en la Cámara de Diputados. ¿Qué te parece, Constanza Juven? Creo que la explicación que da Miguel Crispi para no dar explicaciones es lo que lo tiene en el lugar que lo tiene, y finalmente está exponiendo al gobierno a lo que lo está exponiendo. Lo mismo pasa con la directora de presupuesto, y también la manera en que se ha buscado defender a la directora de presupuesto, que es completamente risible. Pareciera muchas veces, y esto nosotros, o por lo menos lo hemos visto bastante con lo que es la izquierda corazón de gobierno, Apro Dignidad, Frente Amplio, Partido Comunista, pero particularmente cierto el Frente Amplio, esa superioridad moral, ¿verdad? De decir, bueno, todos somos iguales, pero al orwelliano algunos somos más iguales que otros. Entonces, otros tienen que ir a dar explicaciones, pero nosotros no, si nosotros no hemos hecho nada. Bueno, pero díganos por qué no ha hecho nada. No, pero es que nosotros no tenemos por qué dar explicaciones. Acá se le está tratando de pegar al gobierno indiscriminadamente. Lo mismo nos pasaba con el profesor Atria en la Convención Constitucional, nos pasaba en el general bastante, con Jaime Baza, todo este grupo en el fondo que cree que en la práctica a ellos no les toca la democracia, o a ellos no les toca el Estado de Derecho, sino que le toca a otros. Yo creo que lo que está pasando con Miguel Crispi es precisamente eso. Entonces se da toda una vuelta para explicar por qué no va a dar explicaciones, y eso al final lo termina poniendo en una situación mucho más compleja que la situación en la que probablemente estaba antes de dar esas explicaciones. Entonces, a mí me parece correcto el llamado del Contralor, porque me parece además de que es inaceptable que una persona que hoy día esté como funcionario público, independiente cuál sea el vínculo jurídico que tenga con el Estado, él hoy día cumple un rol que es muy relevante, es jefe de segundo piso. El jefe de segundo piso es presidente de la República, y en ese carácter, aunque fuera ad honorem, tendría que estar dando las explicaciones que le está pidiendo la comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Pancho Rego, muy cortito. En la misma tercera de este día domingo vino una entrevista a Lucía Damer, la antigua jefa de asesores del segundo piso de la moneda. Y tiene una cuña espectacular. Es la primera funcionaria de gobierno que reconoce que el gobierno se jugó por la opción apruebo y que perdieron como gobierno. Lo dice textual, y que después tuvieron que buscar un plan B. Por favor, si tienen tiempo, revísenla, porque creo que eso no debería pasar desapercibido. Lo segundo es bien simple: el que explica se complica. Y el grave problema que tiene Miguel Crispi, jefe de asesores del segundo piso de la moneda, que viene de la Subdere, donde mandó este famoso oficio autorizando a Procultura a pintar la fachada de estos 3 edificios por 640 millones de pesos, es que puede dar cuenta de que alguien más importante que él tenía conocimiento de aquello. ¿Quién? El presidente de la República. Así de simple. Crispi guarda silencio porque sabe que si habla, involucra al presidente de la República. Tan sencillo como eso. Y tengo que discrepar con mi amiga Constanza Juba a la distancia. No es Javiera Martínez, amiga, acuérdese.
es la mejor directora de presupuesto de la historia de este país. Por favor, pues la boca le queda donde mismo. Sí. Después se nos enoja Mario Marcel y quizás cuántas relaciones más puede terminar. Álvaro Iriarte, en un minuto. Bueno, creo que la mejor frase para este gobierno es reglas para ti, pero no para mí. Y además en el caso del jefe de asesor es notable porque Miguel Crispi fue diputado. Te aseguro que si revisamos su participación en la época de diputado fiscalizador, debe haber hecho escándalo, rasgar vestidura y pataleta cuando algún funcionario o representante del gobierno de Piñera, del segundo gobierno del presidente Piñera, no asistía. Ahí está la muestra de lo que son. No es frente amplio, es fraude amplio. No se olviden de eso. Se nos acaba el programa, lamentablemente. Constanza Juve, Pancho Rego, Álvaro Iriarte, gracias por acompañarnos este día lunes, comenzando la semana acá en Nuevas Voces de Agricultura. Gracias A ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por sus distintos comentarios en las redes sociales. Hemos estado tratando de leerlos aquí, se nos hace poco el tiempo, pero por supuesto los dejamos invitados a que se queden acá. Los tres mosqueteros de 7 a 8 por la Agricultura TV, de 8 a 9 por Radio Agricultura, sin filtros de 8 a 10 por... Pasa más, aviso que andamos juntos ya. Viene deporte en agricultura, así que ustedes queden en sintonía de la 92.1. Nosotros nos reencontramos mañana martes acá en Nuevas Voces. Saludos a los loinos.